muy buenos días, profesor, compañeros y público en general. El día de hoy presentaremos un reportaje y continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre con el ser humano cuando la civilización desaparece y solo queda su instinto? Bueno, hoy exploraremos Fabla Salvaje, un relato donde César Vallejo desnuda la naturaleza humana en su estado más puro y contradictorio. Somos el equipo número 5, conformado por Rosenberg Fasanando, Araceli Fasabi, Leonardo Tenazoa, Segundo Namay, Sebastián Ruiz y mi persona, Amy Pérez. Y presentamos nuestro reportaje literario sobre Fabla Salvaje. Este trabajo analiza cómo Vallejo representa la tensión entre lo racional y la conducta humana. A continuación, le doy pase a mi compañero. Fabla Salvaje es una de las primeras obras narrativas de César Vallejo, donde explora la vida rural andina a través de un lenguaje poético intenso y simbólico. En este texto, breve pero profundo, Vallejo muestra cómo el ser humano enfrenta la naturaleza, la violencia y sus propios impulsos más primitivos. César Vallejo, 1992-1938, fue un escritor peruano considerado uno de los poetas más originales del siglo XX. Nació en Santiago de Chuco, un entorno andino que marcó profundamente su obra, aunque es más conocido por su poesía, Los Heraldos Negros, Trilce, Poemas Humanos. También escribió narrativa donde exploró temas como la injusticia social, la condición humana y el sufrimiento. Fabla Salvaje, publicada en 1923, revela su vivencia del mundo andino, su sensibilidad hacia la vida campesina y su visión crítica de la violencia y el destino humano. La historia gira en un entorno a dos toros enfrentados en una lucha intensa, un combate que va más allá de lo físico y simboliza la fuerza bruta, la violencia natural y la inevitable tragedia de la existencia. A través de esta escena, Vallejo muestra cómo los seres vivos, animales o humanos, están atrapados en una lucha por sobrevivir, donde el instinto domina, pero también deja ver dolor, resistencia y un destino marcado por la naturaleza. El lenguaje poético y cargado de simbolismo lo que convierte en breve narración en una reflexión sobre la vida, la muerte y la condición humana. Según Corneo Polar, en 1979, la naturaleza en Fabla Salvaje no es solo un espacio físico, sino un reflejo del interior humano. La selva representa los impulsos, la violencia y el caos emocional de los personajes. Vallejo muestra que cuando el hombre se enfrenta a lo desconocido, deja atrás su racionalidad y actúa por el instinto. Vallejo utiliza la selva, los árboles densos y el ambiente húmedo y oscuro para crear una sensación de encierro y amenaza constante. No es solo un espacio natural, sino un símbolo de lo desconocido y de lo salvaje que existe dentro de cada persona. A medida que los personajes avanzan en este entorno, también se enfrentan a sus propios miedos, dudas y conflictos internos. La naturaleza actúa como una fuerza que desestabiliza la mente de los personajes. La calma aparente de la selva es engañosa porque en cualquier momento puede transformarse en peligro. Esta tensión constante provoca que los personajes actúen de manera impulsiva, dejándose llevar por la ira, los celos o la desesperación. Cuando Vallejo presenta esta selva como un espacio opresivo, en realidad está mostrando cómo el ser humano pierde poco a poco el control racional. El hombre civilizado se convierte en un ser dominado por el miedo y el instinto de supervivencia. Así, la naturaleza se convierte en un reflejo de la violencia interior que todos los seres humanos pueden llegar a experimentar. Este elemento natural no solo acompaña la historia, sino que la define. La selva condiciona las decisiones, los pensamientos y el comportamiento de los personajes, demostrando que el entorno puede despertar lo más oscuro y primitivo del ser humano. En Fabla Salvaje, César Vallejo muestra cómo el ser humano puede perder sus valores cuando se encuentra en situaciones extremas, tal como plantea Steve Hart.
La supervivencia puede llevar a una degradación moral. Cuando la vida está en riesgo, la compasión y la empatía se debilitan y las personas actúan guiadas por el miedo y la necesidad. En el cuento, los personajes no son malvados por naturaleza. Lo que ocurre es que el entorno hostil los obliga a responder de manera impulsiva, casi instintiva. Se dejan llevar por la violencia porque sienten que es la única forma de defenderse o sobrevivir. Esta reacción revela esa parte oscura del ser humano que normalmente parece oculta. Vargas Llosa señala que Vallejo expone la brutalidad interior que aparece cuando la civilización deja de sostenernos, es decir, cuando las reglas sociales y la seguridad desaparecen, surge un comportamiento más primitivo. Flava Salvaje muestra justamente ese quiebre, el momento en que la racionalidad se desploma y lo instintivo toma el control. Como argumento 3 tenemos Raúl Hernández. Novas destaca que el lenguaje poético de Vallejo, el conflicto entre razón e instituto, el cuento está lleno de metáforas y contraste entre vida y muerte. Gianfranco afirma que Vallejo transforma la brutalidad en poesías, mostrando que incluso en la violencia existe humanidad. Buenos días, mi nombre es Sebastián Ruiz Morales y quisiera que nos prestes un poco de tu tiempo para una entrevista que trate de nuestro tema, que es la condición humana y la lucha por sobrevivir de Fabla Salvaje de César Vallejo. Pero para poder empezar esta pequeña entrevista, quisiera saber cuál es su nombre. Mi nombre es Joe Smith, egresado de la carrera de Literatura y Letras, y estoy contento de poderte responder las preguntas sobre el libro Fabla Salvaje. Muchas gracias, eso nos serviría a todos, a nosotros. Y empecemos con las preguntas. ¿Cree que Fabla Salvaje refleja la verdadera condición humana? Sí, porque llegamos a ser los miedos, la soledad y la lucha interna del ser humano. El personaje cuenta sus propios temores y muestra cómo la mente del ser humano puede quebrarse entre el aislamiento, la soledad y la presión, ya que esto nos lleva a reflexionar más. Ya. Ahora, con la segunda pregunta. ¿Por qué Vallejo utiliza la selva como un símbolo? Como sabemos, la selva es muy frondosa y también muy desconocida. Vallejo usa la selva para representar lo desconocido y también el lado salvaje del ser humano. Como sabemos, antes todo esto era monte, y ya con la introducción del ser humano podemos saber que esto llegó a ser dominado por nuestro. Y antes hubo el miedo del humano a que puede haber ciertos animales que nos pueden afectar. Como puede ser, refleja también, la selva también refleja el caos interior del protagonista y su alejamiento de la sociedad. Ya. Por último, ¿qué enseñanzas deja el relato para la sociedad actual? Bueno, el relato enseña sobre la intromisión y la falta de apoyo. La falta de apoyo puede destruir al ser humano. ¿Cuántos de nosotros quiso decir abrazar o recibir un abrazo de una persona cuando estuvimos cansados o directamente por el hecho de volver a trabajar? Este relato nos invita a reflexionar sobre la empatía, ya que muy pocas veces somos empáticos, y también sobre la salud mental, porque nosotros decimos que estamos bien, pero sabemos que no lo estamos, ya que es muy fácil mentir con una simple palabra. También llega a decir, ¿estamos bien? O simplemente afrontamos nuestros miedos. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos sirve mucho a todos nosotros que estamos escuchando y viendo el video para poder tener un poco más de información sobre este tema. Muchas gracias, Joe. Muchas gracias. En conclusión, Fabla Salvaje revela que la condición humana está marcada por la tensión entre la racionalidad y los impulsos más primitivos. Vallejos nos recuerda que en situaciones extremas, los valores pueden quebrarse y emerge la verdadera esencia del ser humano. Comprender esta dualidad nos permite reflexionar sobre nuestra propia humanidad. Esta obra también pone en evidencia la lucha interna constante que enfrentamos como seres humanos. Al tratar de equilibrar nuestra naturaleza instintiva con la necesidad de construir una sociedad organizada y ética, Vallejo, al utilizar la selva como símbolo, resalta las fuerzas descontroladas que habitan en el interior del hombre, enfrentándolo a su propia vulnerabilidad y capacidad de supervivencia en un mundo imprevisto y a menudo inhumano para todas las personas. Bueno, este reportaje ha llegado a su final. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por la obra de César Vallejo, Fabla Salvaje.
y los invitamos a seguir leyendo literatura peruana para comprender nuestra historia y nuestras emociones. Que tengan un buen día.